verdad es que ha habido un nivelón y estar después de Luca, después de Deutsche Bank, después de la magnífica presentación de Roche y sobre todo la de Jeff, pues... Y además es justo antes de comer, así que espero que no me odiéis, no va a ser tan largo. ¿De qué va todo esto del dato, no? Ha salido muchísimas veces. Si no hay resultados, todo lo que hagamos aquí no sirve de nada. Muchas veces el tema de datos se hace porque se puede hacer y no se ha pensado para qué queremos hacerlo ni si podemos hacerlo. Es decir, muchas veces, imaginemos una compañía que quiere captar clientes. Oye, no es lo mismo saber qué clientes tienen el producto que qué clientes quieren comprárnoslo. Si no tengo claro esto, lo mismo esas preguntas no las puedo responder. Y no es lo mismo tener una organización con 200 vendedores, con 4 webs, con muchos canales de ventas, que una que no los tiene, ¿no? Este contexto de objetivos y de medios es imprescindible para que todo esto de lo que hemos estado hablando hoy funcione, ¿no? Realmente, ¿qué es lo importante de la cadena de valor? El objetivo, el para qué. Muchas veces planteamos las cadenas desde el principio hasta el final. Si las planteamos desde el final hacia el principio, muchos de los problemas que hemos visto, guardar datos que son innecesarios, no van a ocurrir, ¿no? Porque tendremos muy claro cuál es el objetivo. ¿De dónde vienen los resultados de decisiones? Las decisiones, ¿de dónde vienen? Del conocimiento. Hay organizaciones donde un mismo concepto puede tener 14 definiciones o 200 definiciones. Pues no sé si habréis oído, hay algunas organizaciones que, por ejemplo, cada departamento tiene su propia definición de lo que es el saldo o el valor de un cliente. Así es imposible pasar de conocimiento a decisiones. Fijaros que el problema no está en la tecnología, no está en el dato, está en el conocimiento que tiene la organización y cómo se ha comunicado, ¿no? ¿Y este conocimiento de dónde viene? De la información. Si la información está dispersa, es inaccesible, pues tampoco se podrá producir esto. También hablábamos que los datos se transforman en información. De hecho, me ha gustado mucho una transparencia tuya en la que hablabas precisamente de datos, información, conocimiento, y los datos vienen de algún sitio, del mundo real. En la jornada de hoy han aparecido multitud de sensores, de mecanismos de recogida de información, etcétera, que son donde empieza a ocurrir todo este ciclo, ¿no? Pero hay que tener muy en mente que los resultados son la parte importante de él. Y los resultados, a su vez, deben alimentar el ciclo. Si no sabemos qué funciona y qué deja de funcionar, difícilmente podremos tomar cuál es el dato relevante para saber dónde tenemos éxito, qué es lo importante, cuáles son las causas, y será difícil tomar las decisiones. Algún ejemplo veremos. En cada paso, pues lo primero hay que percibir el mundo, ¿no? Mecanismos de captación de datos. Aquí hay muchísima tecnología para el tratamiento. Aquí tal vez sea la primera parte en la que Iris, lo que nos han estado contando, empieza a tomar gran fuerza, ¿no? Permite aglutinar muchísima información, comprender. Hemos visto casos de analítica descriptiva, de temas cognitivos, analizar textos, analizar imagen, analizar sonido, pero fijaros que aquí ya empiezan a ocurrir los primeros aspectos, digamos, no técnicos, que son la cultura y el contexto donde lo que os comentaba, ¿no? Si yo tengo demasiadas definiciones para la misma cosa, no podremos ponernos de acuerdo. Cuando ya tenemos el conocimiento claro, empieza a entrar la analítica predictiva. Podemos decir, oye, quiero buscar los clientes que van a abandonar mi compañía, o quiero predecir dónde se va a romper una máquina, o quiero, por ejemplo, en la parte de salud, lo que estabais hablando, qué mecanismo conduce más rápidamente a una curación, ¿no? Esta analítica predictiva tiene que ver mucho con el resultado que queremos obtener. Si no tenemos esto claro, estaremos prediciendo cualquier cosa. Si somos una compañía aérea,
podríamos predecir algo tan curioso como cuándo nacen los elefantes en Kenia. ¿Tiene algún propósito? Pues si no está en nuestros objetivos buscados, pues malamente servirá para algo. ¿La probabilidad es altísima? Probablemente, ¿vale? Pero tiene que estar vinculado el objetivo con la analítica que queremos hacer. Y finalmente, si no lo ponemos en marcha, será complicado que se genere algún valor. Tenemos que haber calculado las fuerzas. Oye, es que estoy prediciendo un fraude en mi compañía de seguros y logro identificar los 1.500 defraudadores de la compañía de seguros. ¿Tengo suficientes agentes en mi compañía para perseguir a esos 1.500 que acabo de descubrir? Pues tendré que calcular, tendré que dotar a la compañía del presupuesto necesario para trabajar esos 1.500 fraudes. Si tengo para trabajar 150 fraudes, de poco me sirve que este modelo sea muy preciso. Tendré que hacer un plan, tendré que dotarme de recursos. Y todo esto se apoya a su vez en organización y gobierno. Aquí ocurren muchas cosas. Por ejemplo, en la parte inicial del proceso entra lo que se llaman los ingenieros de datos, que hacen las cañerías del asunto. Hemos visto otro perfil que son los data scientists, los científicos de datos, que están muy contentos cuando los ingenieros de datos les han unificado la información y pueden hacer sus análisis descriptivos y sus análisis predictivos. Pero hay un perfil más, que son los perfiles de negocio, que cuando les llega la información de los data scientists pueden empezar a planificar más recursos, menos recursos, cuál es el objetivo alcanzable, ¿no? Veis que, y solo he dicho 3 perfiles de los muchos perfiles que puede haber involucrados en estos procesos. Y esto, sin tecnología, no puede funcionar. ¿Cómo podemos hacer circular millones de datos a una decisión? Bueno, no lo he dicho, pero estas decisiones pueden ser decisiones únicas como, oye, voy a abrir una nueva línea de negocio, voy a abrir un nuevo centro, o de los millones de clientes, ¿qué les ofrezco a cada uno de ellos? De los millones de casos de mantenimiento, ¿cuáles atiendo y cuáles no? De los millones de pacientes, ¿cuáles investigo más en profundidad o no? Si veis, este ciclo lo que permite que llevarlo de decenas de gestiones a millones de gestiones es la tecnología. Vamos a un poco más en profundidad. Cuando percibimos, ¿cuál es la primera fuente más primaria de entrada de información? Las personas humanas. Bueno, no lo he dicho, en la parte de percepción es las famosas 4 Vs del Big Data, que son variedad de datos. ¿Cuánta información disponible podemos tener de un mismo evento? Pues no lo sé, pero seguramente si digo 10 os reiréis, si digo 100 también os reiréis, si digo 1000 algunos empezarán a decir sí, 1000 informaciones distintas es posible que tenga, y algunos, si sobre todo sectores muy dispersos, de áreas del conocimiento o de gran distribución, pues estaríamos hablando de 20.000 o medio millón de conceptos. La variedad, el volumen, la velocidad, lo que os he comentado, la veracidad. ¿Por qué saco la veracidad? Porque los agentes, oye, ¿quién no ha oído hablar, quién no ha oído o quién no ha visto en bases de datos registros totalmente absurdos? Alguna que otra base de datos del mundo tiene al pato Donald dentro de sus registros, ¿no? ¿A qué se debe? A que hay agentes humanos. Pero también hay agentes humanos en los formularios autoadministrados. Los clientes, los usuarios de nuestros servicios introducen información, ¿no? Estas dos generan grandes problemas de calidad del dato, de volumen, de variedad. También estamos empezando a tener información muy rica de Internet a través de nuestros servicios, ¿no? Recogemos información de las máquinas. Hemos visto muchos ejemplos hoy. Y en los últimos años han entrado de lleno informaciones de imagen, de sonido, de sensores, que han complicado en gran medida el problema de la percepción. Ya no estamos trabajando con bases de datos de 100.000 registros y 40 columnas. Ahora ya tenemos
informaciones tan complejas como puedan ser fotografías, sonidos, sensores, y no paran. El ritmo de entrada de información ya es continuo. ¿Y esto cómo lo tratamos? Oye, pues tenemos ficheros, bases de datos y sistemas, unos pocos, bueno, pues otros pocos más, otro, esto empieza a ser un infierno. Bueno, vamos a ordenarlo un poco, pero lo hemos ordenado y vuelven a aparecer otras fuentes de información. Esto es un infierno, esto es un infierno. Si tenemos de la mano a alguien que nos ayuda a controlar toda esta información y a gobernarla, pues será una... Y bueno, parece que ya tenemos los datos ordenados, pues no los teníamos ordenados, han aparecido unas fuentes de datos más. Este es el gran problema del tratamiento de datos. Las fuentes de información crecen de manera constante tanto en volumen como en diversidad. Comprender. ¿Qué significa comprender? Lo que os comentaba antes, ¿no? Si no tenemos claro qué entiende la organización de los datos que están entrando, malamente podremos interpretar y podremos sacar conclusiones de esta información. Si esta persona opina que este dato es suficiente para ir al mercado y este dato es suficiente para no ir, tendremos un conflicto que no podremos resolver, habrá que alinear a la organización. Por ejemplo, vamos a ir al caso del crédito, ¿no? Lo que para una entidad financiera es un mal cliente y no le concede el crédito, para otra entidad financiera puede ser un buen cliente y le ofrezca, ¿no? Por ejemplo, un gran banco, habrá clientes que rechace, pero una compañía de microcréditos puede que acepte a ese cliente. ¿Por qué? Porque el contexto de esa compañía es distinto. Entonces, si no tenemos claro esto, estaremos dirigiendo nuestro análisis de datos en direcciones diferentes, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de un cuadro de mandos que se puede montar con Iris, mapas, análisis cognitivo, podemos clasificar los textos y el tema de traducir estas imágenes en información estructurada, de las que podamos decir, por ejemplo, una mujer de 24 años, un hombre de 32, un coche de tal marca, o en el sonido traducirlo en el texto y el texto traducirlo en, oye, este es un cliente enfadado que puede irse, este es un cliente enfadado porque no es capaz de comprar un producto. Son enfados diferentes, ¿no? Tendríamos que tener muy claros los conceptos que queremos clasificar. Y finalmente la parte que pasa de el conocimiento de datos a el valor. Aquí pinto un par de modelos predictivos clásicos, la red neuronal, un árbol de decisión, que lo más importante es hago la opción A o hago la opción B. Pueden haber otros modelos que hagan otras cosas, ¿no? Pero es una salida clásica decir hago la A o hago la B. Esto que pinto aquí es la probabilidad de que la A ocurra con éxito. Y fijaros que a medida que voy añadiendo, en este caso clientes o casos o lo que fuera, en vertical voy añadiendo los casos favorables. Si mi modelo predictivo es bueno, podré concentrar al principio los que más valor aportan. Y si es bueno, al final los últimos de mi lista serán los que menos valor aportan, ¿no? Fijaros que esto, ¿cuántos sois de formación economista en la sala? O algo similar. No sé si os acordáis de los estudios, la ley de rendimientos decrecientes, que decía que un sistema, cuanto más intensivo es en el uso de los recursos, a medida que vamos usando más recursos, vamos obteniendo menos rendimientos. Esto que a algunos les dio noches de desvelos, el análisis de datos lo materializa de forma real. Y los data scientists pueden pasarle a las personas de negocio esta curva de rendimientos decrecientes con la cual van a poder planificar recursos. Y te voy a decir, oye, el 10% de casos inicial te va a dar la mitad del negocio. El 10% siguiente te va a dar el 30%. Y lo demás viene de lo que queda. Esto ya lo puede tocar alguien de negocio. Oye, y si el cálculo que ha hecho esa persona de negocio dice, pues tengo que pararme en el 30%, podemos construir una regla con ese modelo y dentro de
de la plataforma, decir, oye, pues a estas personas les vamos a conducir por la vía A, por la vía B o por la vía C. Y cuando ya tenemos las reglas, lo siguiente es, oye, ¿cómo ejecuto A en mis procesos de negocio? ¿Cómo ejecuto B en mis procesos de negocio? A estas personas les llamo, les invito al fútbol o les mando a la competencia. Pues hay que montar y poner en orden toda la compañía para que las decisiones que se puedan tomar de manera más o menos automatizada puedan tener lugar. Esto viene de antiguo. De hecho, esto no lo toméis al pie de la letra, es para relativizar y ver qué puntos esenciales tenemos en la economía. Viene tan antiguo que, bueno, no son los romanos, pero me voy a ir a los inventores del comercio, los fenicios. Cuando iban a un pueblo, registraban en sus tablillas la información. Oye, hoy en día no registramos la información, sí. Oye, los problemas esenciales parece que son los mismos. Y no lo pasábamos a una comprensión. ¿Alguien sabe lo que es eso? Esto es un mapa del Mediterráneo. Lo que pasa es que no sabemos reconocerlo porque estaba de pie. Porque los antiguos orientaban los mapas hacia el... Oye, ¿en cuántas de nuestras organizaciones un departamento entiende esta información de una manera y otro departamento la entiende de la manera contraria? No seremos capaces de entendernos si no tenemos una visión común, ¿no? Oye, ¿tenemos claras las decisiones que vamos a tomar? En este caso, este señor tenía que mandar joyas, púrpura, vino, y decidir si mandaba 40 ánforas, 37, y mandar un barco a 3.000 kilómetros. ¿No tenemos opciones de decisiones de riesgo en nuestras organizaciones? Evidentemente, ¿no? Y mandaba el barco. Y tenía que poner de acuerdo pues, a toda esta gente que se ve aquí. Los problemas esenciales siguen siendo los mismos. ¿Dónde está el cambio? La tecnología de aquella época, pues lo que decía Jordi al principio, si pusiéramos toda la información que tenemos en folios, nos saldríamos del sistema solar. Esa es la gran diferencia, ¿no? Pero la problemática puede ser algo... Bueno, este hombre planificaba rutas comerciales, ¿no? Oye, en nuestros días, vamos a poner un pequeño ejemplo, que lo mismo habréis oído alguna vez. Esto era una familia feliz, de un padre con una hija adolescente, y empiezan a llegar un catálogo de productos de bebé. Claro, el padre empieza a mosquearse, otro catálogo de productos de bebé, otro catálogo de productos de bebé, y crisis familiar. Y el padre demanda al supermercado, mi niña es una santa. Pasados unos meses el juicio fue un poco divertido, cuando efectivamente el supermercado no se había... ¿Esto cómo lo hicieron? Con modelos predictivos. Vamos a ver cómo lo hicieron. Bueno, predecir un bebé es mucho negocio para un supermercado. Cuando el bebé ya tiene 3 meses, la cuna, no sé qué, todo está comprado, pueden ser entre 2.000 y 5.000 euros de compra. Es decir, si soy capaz de predecir los bebés un par de meses antes del nacimiento, tengo opciones de captar muchísimo negocio. Pues ¿cómo lo hizo el supermercado? ¿Cómo percibía? A través de las tarjetas de fidelidad, de las aplicaciones. Hoy tenemos muchas más herramientas a nuestra disposición, ¿no? Se trataba la información, se metía en data centers, esto hay que trabajarlo mucho, muchísimo, y cuanta más información metamos, más hay que tratarlo. Comprender. Un supermercado puede tener dependiendo de si trabaja con género, digamos, textil o no, puede estar entre las 10.000 referencias y el 500.000 de referencias. Si no ponemos orden aquí, difícilmente podremos montar una analítica de datos que nos permita sacar conclusiones. Si empezamos a clasificar los productos en familias, en segmentos, en clases, en vez de tener 500.000, pues estaremos trabajando a lo mejor con unas 5.000 diferentes, 5.000, que no son tampoco 2 ni 3. Cuando ya tenemos esto comprendido, podemos montar nuestro modelo predictivo. Oye, ¿qué has comprado? ¿Vas a tener un niño o no?
¿Cómo lo sabemos esto? Porque tenemos un histórico, hemos visto lo que ha comprado mucha gente estos meses y vemos que pasados ciertos meses, oye, empiezan a comprar pañales. Oye, si recogemos todos esos casos, confrontamos, oye, los que terminaron comprando cosas de bebé y los que no compraron cosas de bebé, podemos construir un modelo predictivo, lo que decía Jeff antes, cruzamos información del pasado, causas, con efectos, y construimos un programa. Y el programa es el modelo predictivo. Si somos capaces de pasar de allí a aquí, pues tendremos... Oye, y si predecimos con precisión, oye, ya podemos mandar esto de manera... ¿Qué ocurre? Que tenemos que tener cuidado. No vamos a mandar para que nos demanden. Habrá que mandarlo con cierto arte, ¿no? Siguiendo legislación y todo ese tipo de cosas. Fijaros que la legislación está bastante alejada de la tecnología de datos, pero es lo que permite que esto siga siendo valioso y no llegue pues a juicio, ¿no? Esto es otro caso distinto en el cual se atacaba, pues, por ejemplo, a empresas pequeñas, ¿no? ¿Qué sería lo primero? Percibir, oye, ¿cuánto me gasto en obtener información de estas pymes? Oye, hay que llamar, hay que comprar información, hay que investigar. Eso tiene un coste. No podemos ir a pecho descubierto y recoger toda la información, recogerla tiene un coste. Oye, y si no tengo la información de éxito de mis campañas, porque hay muchos, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? en otras ponencias, hay datos muy celosos de distribuirse. Lograr la información crítica para tomar las decisiones es muy importante. ¿Qué es lo siguiente? En este caso, tratar y comprender no es muy importante, no es como el otro caso. Aquí hay relativamente poca información, el gran problema está en obtener la información. Oye, lo siguiente, resolver el modelo predictivo. Aquí lo que os comentaba, oye, si somos capaces con los modelos generar una visión agregada y decir, oye, si toco un 20% de los casos, obtengo un 50% del éxito. Si toco un 40%, obtengo un 90%. ¿Dónde paro? Pues eso ya lo tiene que decidir alguien de negocio que eche sus cuentas. ¿Cuánto me cuesta tocar a todos estos clientes? ¿Cuánto recibo de haber tocado a estos clientes? Y haga sus cuentas y saque sus rentabilidades. Y diga, mi organización no puede absorber más de 2.000 clientes a la semana. Pues tengo que pararme donde obtenga 2.000 clientes a la semana. No voy a invertir en una campaña de marketing que me traiga 4.000 y desperdicie el presupuesto, ¿no? Y finalmente hay que accionarlo. Aquí pongo cartas, pero esto podrían ser notificaciones, podrían ser correos, podrían ser llamadas, podría ser alguien que va a ver a la empresa, podrían ser todos los medios que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué significa esta carta azul? Muchas veces, cuando tenemos acciones en nuestras organizaciones, no se comprueban. Si no nos mandamos a nosotros mismos las acciones que estamos generando, no podremos evaluar si esto está ocurriendo o no está ocurriendo. No tendremos la información para... Es decir, que hay que diseñar a lo largo de nuestros procesos puntos donde recojamos la información otra vez. ¿Y cómo recogemos el éxito? Porque si no recogemos el éxito, aquí no podremos construir esta predicción, ¿no? Finalmente, hemos hablado y han salido, yo creo, en todas las ponencias, tema de calidad del aire, ¿no? De hecho, es un caso clásico en las escuelas de Analytics. Montar un sistema de alarmas que con los datos abiertos de calidad del aire te vayan lanzando alarmas, ¿no? Oye, tenemos los sensores, tenemos el tiempo, tenemos el tráfico, tenemos la afluencia de personas, tenemos eventos públicos. Imaginaos de un partido de fútbol o imaginad que mañana viene una helada. Esa es información que viene de fuentes muy dispersas. Oye, y si yo tengo algo a mi disposición que me permite, sin sufrir tanto, integrar los datos, pues tenemos un aliado bastante potente, ¿no? Para canalizar toda esa información, alojar las reglas, alojar el proceso de salida, alojar un montón y poder controlarlo, ¿no?
No sé, espero que tengáis los estómagos listos. Bueno. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Sí, ¿se escucha, no? Sí, gracias, Eduardo, por la presentación. ¿Alguna pregunta? Tenemos todavía a Eduardo disponible para preguntas. ¿No? ¿Sí? Mira, aquí hay una. Vamos a ver. Hola, muchas gracias por la presentación. A mí me preocupa, por ejemplo, en la campaña que has comentado del supermercado, la propiedad de esa información. ¿Qué pasa si luego el supermercado decide vender esa información o ese modelo que predice qué persona va a tener un bebé, por ejemplo, ¿no? O de sus consumidores, quiénes van a tener un bebé en el futuro, en breve, a un headhunter, por ejemplo? Es un caso extremo, ¿no? Pero es un caso me preocupa. extremo, pero tiene que ver, a ver si llego, a ver, aquí. Tiene que ver con esta parte de organización y gobierno. Toda esta parte de aquí alimenta lo posible. Esta parte de aquí también alimenta lo posible. Esta parte alimenta, aquí reside la ética, la responsabilidad de la empresa, y es la que, esta parte de organización y gobierno es la que dice, hasta aquí podemos hacer nuestra ejecución, ¿no? De hecho, el tema de ley de protección de datos y todo este tipo de cosas no viene tanto de que alguien pueda predecir si vas a tener... Hace ya 70 años, ¿no? 80, 70 años, en Europa pues tuvimos serios problemas con el uso de la información, ¿no? Había bases de datos en papel que indicaban si alguien debía morir o no, ¿no? Eso debemos aplicarlo tanto para casos que no implican la vida o la muerte, pero sí implican un atentado contra la... Entonces, eso que comentas reside en esta parte de organización y gobierno. Y debe ser algo fundamental que impide que ciertas cosas ocurran, porque eso puede destruir a la compañía. Si alguien dice, dejo de comprar en ese supermercado porque vende mi información, está afectando aquí. Y eso, la compañía no va a querer desaparecer porque los clientes dejen de comprar, porque eso debe reflejarse en esta parte de organización. Si tienes aquí el resultado en mente, podrás y luego desde un punto de vista ya no económico, sino ético y moral, ¿no? Que también reside aquí.